Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar sintonizándonos y gracias por darnos este tiempo donde estamos ya iniciando nuestro primer streaming totalmente en vivo en Facebook Live. Desde Phoenix, Arizona, este es tu programa Hablando de Nuestra Fe con Isaías Anaya. Y vamos a pasar inmediatamente pues a pedirle a nuestro invitado del día de hoy que pues nos dé la bendición para poder iniciar pues como decimos
tradicionalmente. Muy con el buenas pie tardes, derecho. queridos amigos Vamos a y invitar hermanos. al Padre José Gracias por estar Garibaldi Ballesteros sintonizándonos y gracias Urias, por darnos vicario de estamos ya la Iglesia de Cristo iniciando Rey de por allá de nuestro Mesa, primer Arizona, streaming, para que totalmente pues en nos vivo dé en su Facebook bendición Live. y pues y poder iniciar Desde este Phoenix, programa Arizona, este es tu como programa pues Hablando de necesitamos nuestra fe todos con los Isaías Anaya. católicos Y cristianos. vamos a pasar inmediatamente pues a pedirle a nuestro invitado del día de hoy que pues Buenas nos noches, dé la claro que sí. bendición Vamos para a poder pedir al iniciar, Señor que nos pues, como acompañe, decimos, no solamente esta noche, Muy buenas tardes, sino queridos en amigos y cada hermanos. uno de Padre José nuestros Garibaldi programas Ballesteros Urias, que se estén vicario realizando de la desde Iglesia de Cristo este Rey de por allá lugar. de Mesa, Arizona, para que pues, nos dé Conversando su sobre bendición, nuestra pues, fe con poder Isaías iniciar este Anaya programa. y Este sus programa, invitados. hablando de Necesitamos nuestra fe todos con los Isaías Les Anaya. invito católicos a cristianos. ponernos en la pasar presencia del Señor en nombre del pues, Padre, del Hijo y a del pedirle Espíritu a nuestro Santo. invitado, Amén. del día de hoy que pues Que buenas Dios, noches, claro que sí, vamos que nos envió a su Hijo como mensajero de la salvación y que continuamente derrama en nuestros corazones el Espíritu de la verdad, esté con todos ustedes, que se estén realizando desde este lugar. Dios, cuya sabiduría no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, ilumina sin cesar la mente de los hombres para que descubran nuevos medios que les permitan comunicarse entre sí y transmitir todo tipo de noticias de la salvación y que continuamente derrama compartir el Evangelio. El Espíritu de la verdad, estos hallazgos de la técnica debidamente empleados son de gran ayuda para la humanidad y sobre todo para nuestra Iglesia, ya que contribuyen en buena medida a que pueda acudirse en socorro de las personas cuando se presenta alguna necesidad, que ayudan también a cultivar y distraer el espíritu a distraer el espíritu y llegada la ocasión a propagar y consolidar el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio, conociendo nuestra fe. Ahora les invito a todos a que escuchemos la palabra del Santo Evangelio tomado según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Pues voy a invitar al conductor de este programa para que responda a la palabra de Dios con el Salmo 8. Todos vamos a responder: qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el hombre? ¿Para qué de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. En este día en que recordamos el mandato del Señor de ir y proclamar la buena nueva, queremos darle gracias por la oportunidad que nos da de que con su gracia, la ayuda de su Espíritu Santo, la inteligencia, la voluntad, estas dos grandes potencias que Él mismo nos ha proveído y que ha desarrollado tecnología, busquemos nosotros la manera de realizar su obra en el mundo de hoy.
mundo que exige nuevas formas o nuevas maneras de transmitir el Evangelio. Por eso en este momento pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda y ponemos en las manos del Señor a Isaías y este proyecto que está emprendiendo, acompañado pues por un equipo de colaboradores que en su momento serán dados a conocer. Aquí lo importante es que el Señor nos ha llamado a ser colaboradores suyos. Todo bautizado está llamado a dar testimonio del amor de Dios a través de la predicación del Evangelio o testimoniando con nuestra vida el Evangelio mismo. Y creo que esto, Isaías, que vas a estar realizando precisamente en este medio, precisamente responden a esta invitación que el Señor nos hace. Agradezco a Dios esta oportunidad que Él te da y también agradezco a Dios la respuesta que tú le estás dando a Él. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este esfuerzo, que lo haga permanente por mucho tiempo, por muchos años, y ojalá que con su ayuda y con la ayuda de los colaboradores pueda crecer, llegar a muchos oyentes y sobre todo que también a través de este medio nosotros vayamos conociendo poco más nuestra fe cristiana católica. Básicamente de aquí pues iremos compartiendo esa fe y conociendo la doctrina que se basa precisamente en su palabra y sobre todo cómo la Iglesia nos ha puesto de una manera organizada a través de su catecismo. Que Dios te bendiga, Isaías, que Dios bendiga a todos tus colaboradores, a todo el equipo, que bendiga este equipo también, esta tecnología que hace posible precisamente este proyecto y que bendiga a todos tus colaboradores, a todos tus invitados. La finalidad de la comunicación entre los hombres, si se emplea debidamente, ayuda en gran medida al progreso de la familia humana. Y si es conforme a la intención de Dios, ya que desea ver a los hombres unidos en la verdad y la libertad, pues esto ayuda a la propagación del Evangelio. Proclamemos pues las maravillas del Señor diciendo: ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! Bendito seas, Señor, sabiduría eterna, que iluminas la mente de los hombres y con tu bendición haces progresar sus iniciativas. ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! Bendito seas, Señor, que a través de las realidades visibles nos animas a escrutar las verdades invisibles. ¡Qué admirables, Señor, es tus obras! Bendito seas, Señor, que descubre siempre los secretos de la omnipotencia a los que te buscan de verdad. ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! Bendito seas, Señor, que nos mueves a investigar los misterios de la naturaleza y a reconocerte y alabarte como su Señor. ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! Bendito seas, Señor, que has querido reunir en Cristo a tus hijos dispersos a causa del pecado, para que formen todos una sola familia. ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! Bendito seas, Señor, que quieres que el Evangelio del Reino sea anunciado a todos los hombres a través de los medios a nuestro alcance, para que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. ¡Qué admirables, Señor, son tus obras! Oremos. Humildemente te bendecimos, Señor, Dios Todopoderoso, que nos iluminas y nos animas a descubrir los misterios de la naturaleza creada por ti y a esforzarnos en perfeccionar tu obra. Mira con bondad a tus servidores, Señor, a Isaías, a este equipo de producción, a sus invitados, que usarán estos instrumentos de la técnica, estos medios de comunicación, fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo humano. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer entre todos la paz que nos trajo del cielo Cristo el Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Señor, que derrames la gracia de tu bendición sobre este Hijo tuyo y le concedas espíritu de sabiduría, de discernimiento, don de ciencia,
para que escrute tu verdad a través de los libros sagrados y en el catecismo de la Iglesia y en los documentos que la Iglesia misma nos ha ofrecido, a fin de que aclare la verdad de nuestra fe, especialmente a aquellos hermanos que no la conocen a profundidad, y que desde aquí él y sus invitados puedan seguir motivando nuestra fe y alegrando nuestras vidas, llenándolas de esperanza. Te lo pido, Señor, te que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues la bendición, en primer lugar, sobre el conductor, sobre el equipo, que estará precisamente colaborando, sobre los invitados, y también aquí tras de cámara pues están todos los colaboradores que ya en su momento pues los se irán a presentar. Bien, vamos a concluir con la bendición. Dios, creador de todo, que realiza constantemente sus maravillas, ilumina nuestras mentes para que lo conozcamos mejor y trabajemos con firmeza por el progreso de la verdad y de la paz. Asimismo, por el conocimiento más profundo de nuestra fe cristiana y católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con su gracia para siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre. Gracias a todo nuestro auditorio que ya desde ya empezó a sintonizarnos, al equipo que también está detrás de cámara en este momento. Pues también les agradezco la confianza y sobre todo a ustedes que están invirtiendo su tiempo para seguirnos, para seguir conociendo un poco más sobre lo que es nuestra fe católica cristiana. Claro que vamos a tener bastantes invitados, ya estamos estructurando temas, estamos estructurando también pues lo que son testimonios de vida, de cómo a través de Cristo algunas personas han podido rehacer o hemos podido precisamente rehacer nuestras vidas y ser pues un poquito más o estar más bien en la pelea o en la lucha diaria para ser mejores cristianos y mejores hijos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues quiero agradecerle infinitamente a la familia Castañeda, que también pues han confiado en este gran proyecto. También son parte del equipo Timón, son parte del equipo de colaboradores. A Juan de Dios Sandoval, gracias Juan por estar manejando pues lo que es la cámara. A Saúl y su esposa, pues gracias por acompañarnos, por estar siempre pues con nosotros como familia. Y vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Pues muchos sabemos, ¿no?, que la Navidad, pues la gran mayoría creemos que es tiempo de regalar, que es tiempo de dar, pero eso contrae o atrae más bien ciertas tradiciones que nosotros como hispanos pues venimos acarreando. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Un placer nuevamente, gracias por la bendición y gracias por donar su tiempo también a este proyecto que estamos iniciando de la mano de Dios. Sí, gracias. Al contrario, gracias por la invitación y por ser parte pues de este proyecto. Sé que todos ustedes pues han tenido una amistad muy profunda en el Señor dentro de la iglesia, y esto pues va mucho más allá de lo que es la comunidad parroquial, a través de un proyecto pues que el Señor ha inspirado y que se convierte pues ahora en adelante en un proyecto de la iglesia, bajo la bendición del Señor y sobre todo con la ayuda de su gracia. Así es, Padre, pues muchísimas gracias. Y pues como bien lo mencionaba, somos una iglesia caminante, ¿no? Lo mencionábamos creo antes de iniciar el programa o en unos días anteriores que hemos estado platicando, y sabemos que somos una iglesia caminante, una iglesia itinerante, ¿no? Pero también somos una iglesia de tradiciones. Así es. Y especialmente en este tiempo de Navidad, Padre, sabemos que hay mucha simbología y hay muchas imágenes dentro de la celebración de la Navidad. Me gustaría que empezáramos con esa pregunta que nos ha hecho el auditorio y preguntarle a usted, ¿qué significa en sí el arbolito de Navidad? Bueno, sabemos que todos los signos que maneja la iglesia y sobre todo la piedad popular, la religiosidad del pueblo,
tienen un sentido trascendente, un sentido pues que busca lo espiritual. La Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido precisamente esa labor de inculturarse en cada comunidad, en cada pueblo. Cada pueblo, cada comunidad tiene su propia forma de vivir su religiosidad. Y la Iglesia, curiosamente que es católica, pues porque es universal, es para todos, como Jesús mismo lo dice, nos vayan a todos, ha enriquecido a la Iglesia misma y a los pueblos, poniendo en la mano de todos ellos las tradiciones o las formas de celebrar la fe de cada pueblo. El arbolito de Navidad, por ejemplo, ahorita lo usamos todas las comunidades cristianas y lo utiliza prácticamente ya en todo el mundo se usa como un signo propio de este tiempo. Pero ¿dónde nace precisamente esta tradición, esta costumbre? De acuerdo a la tradición, nace en el norte de Europa. De ahí viene precisamente el arbolito de Navidad. Casi todas las celebraciones que la Iglesia tiene, que son populares, y muchos de los signos tenían anteriormente un sentido pagano, es decir, la religiosidad que tenían los pueblos antes de ser evangelizados simplemente se cristianizó al inculturalizarse el evangelio en ellos. Es decir, que las mismas tradiciones que ya tenía cada pueblo fueron iluminadas por el evangelio de Cristo y fueron insertadas en la vida de la Iglesia y después compartidas con otras comunidades cristianas. El arbolito de Navidad, que tiene su origen en el norte de África, va bajando poco a poco precisamente a razón de la evangelización de los pueblos a otras comunidades cristianas y es llevada a otros pueblos donde antes no existía. ¿Qué simbolismo tiene para nosotros hoy día? Partamos de lo que antes significaba. El arbolito, pues, era, en el norte de Europa se tenía un árbol dedicado a un dios, Frey, se llamaba ese dios, y los paganos lo adoraban el árbol en sí mismo porque lo identifican como un dios, y lo tenían adornado, tenía cosas en la punta, las raíces, las ramas, y era sagrado ese árbol para ellos. Para las culturas o los pueblos nativos del norte de Europa. Se cuenta que fue San Bonifacio quien lleva el evangelio al norte de Europa, y lo que para ellos significaba antes este dios era que en la punta, en la copa del pino, estaban los dioses, en las raíces era el mundo de los muertos, y todo el follaje que tenía que representaba la vida, pues era el mundo que pregnaba por este mundo, estaba representándolos a ellos. En sí todo el árbol representaba el universo. Era la cosmovisión o la visión que tenían estos pueblos bárbaros del norte sobre el mundo, representado en este signo, un árbol. Y era un árbol específico, que dicen que en San Bonifacio llegó y pues con un hacha lo tumbó. Pero en su lugar puso un arbolito en Navidad conforme a las tradiciones que había en otras regiones. Puso un pino conforme a las tradiciones que había en otras regiones. Y al evangelizar esta cultura, no les quitó la fiesta ni la fecha, pero se cristianizó y se le dio un nuevo sentido, un nuevo significado. Es ahí donde se responde la pregunta que la comunidad ha hecho. Siempre es importante la contextualizar una pregunta y el por qué hoy nosotros manejamos el arbolito de Navidad, no solamente afuera, sino dentro de las casas y en los templos. Originalmente el arbolito de Navidad únicamente estaba afuera. Se cree que no hace mucho, quizá unos 200, 300 años, el arbolito apenas entró a las casas. Antes estaba afuera, se quedaba afuera. Así como lo tenemos, por ejemplo, en la Gran Manzana o en el Vaticano, un gran pino de Navidad adornado, arreglado con luces y todo. Esa era la tradición, tener un solo árbol en cada comunidad. Pero después, para que la alegría llegara a todos, cada quien empezó a ponerlo fuera de sus casas y después entró a las casas. Hubo otro santo, San Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, que cambió los adornos que tenía la cultura pagana, se les había quitado, le puso, me parece que San Bonifacio le puso, al quitar los adornos antiguos, le puso manzanas y le puso velas. ¿Esto qué significaba? Las manzanas estaban expresando la tentación y el pecado original. Las velas representaban la luz de Cristo.
que precisamente venían a iluminar la vida de las personas. Con el tiempo, ya San Nicolás de Bari cambió las manzanas por otros adornos. Hoy los vemos ¿cómo se llama? En las bolitas, hay distintos nombres, las esferas, distintos nombres, en cada lugar le llaman de manera diferente a estas esferitas. Y se le dio un nuevo significado. Ahora bien, en la punta se puso una estrella. Este ya es el árbol cristiano, a diferencia del antiguo. La estrella está representando la fe del pueblo. Recordemos el relato de los Reyes Magos o de aquellos personajes de Oriente. La fe es la que guía la vida del cristiano. Entonces, los magos al ver la estrella, ellos se dejan guiar por la estrella hasta llegar hasta Jesús. Entonces, la estrella para nosotros significa nuestra fe, que es la que nos va a llevar siempre hasta Jesús. Antes, las manzanas representaban precisamente el pecado original y la tentación. Con Nicolás de Bari se cambiaron a otro tipo de adornos, las esferas ya modernas, pero no eran todavía esferas como hoy las conocemos, estaban hechas de otra cosa. Pero ya empezaron a representar las gracias que Dios nos daba. En este caso, pues los dones, los carismas que Dios daba a cada persona, incluso la oportunidad de tener una familia, trabajo, etcétera, etcétera. Las gracias están representadas en las esferas del árbol de Navidad. Y las luces, eso sí, se mantuvo el sentido original de las velas que había puesto precisamente San Bonifacio. Es Cristo, representan a Cristo que nos ilumina y que nos ofrece esas gracias representadas por las esferas. En algunos lugares acostumbran a ponerle unos listones. El listón siempre pues une, es un signo de unidad. En este caso, en las familias pues expresa la unión familiar, expresa la unión de la familia con Dios y expresa también ya en las iglesias o en los grandes, o en los árboles monumentales como el de la Gran Manzana o el de allá de Vaticano, pues expresa la unión de la humanidad o del pueblo de Dios, vamos a decirlo así. Pues fíjense que todo esto que nos está mencionando, curiosamente, y usted lo sabe, y muchas personas de aquí de la comunidad, recuerden que estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, y estamos hablando sobre las realidades que vivimos en nuestra comunidad. Curiosamente, yo vengo de una familia no cristiana católica. Entonces, a mí me inculcaron que las esferitas y que el pino navideño era 100% satánico. De hecho, hasta me decían que las esferitas representaban las cabezas que colgaba uno de los grandes jefes de los bárbaros como trofeos, y era eso más bien lo que adoraban. Cuando en realidad, pues dentro del cristianismo, lo que no es que se esté celebrando a esos dioses que usted nos mencionó, ¿verdad, padre? Sino que se cristianizó esa festividad que también nos acusan. Muchas denominaciones no cristianas, sino católicas, pues nos acusan de paganismo, ¿no? Entonces, gracias por la explicación, porque creo que va a despejar muchas dudas sobre el verdadero sentido del arbolito de Navidad dentro de nuestros hogares, pues aquí dentro de nuestras tradiciones, ¿no? Porque pues somos un pueblo de tradiciones y costumbres. Sí, y es uno de los grandes símbolos precisamente de la Navidad. El detalle que pasa precisamente con esto de paganismo, es muy difícil, por ejemplo, que el Evangelio llegue y purifique totalmente todo lo que una comunidad tenga. Recordemos, la realidad, por ejemplo, de América era muy distinta a la que vio en los pueblos de Europa del Norte, a la que vio en África o en Asia. Lo que la Iglesia ha tenido siempre al evangelizar es inculturizar el Evangelio, es decir, que con el Evangelio iluminar las mismas tradiciones que ya tiene cada pueblo, para darle un sentido verdadero, auténtico a eso, correcto. El gran problema que tienen las nuevas comunidades cristianas es el problema iconoclasta, que se refiere es el problema de las imágenes. Con Lutero se retoma un problema antiguo que ya se había resuelto y que precisamente quiere hacer a un lado toda imagen para quedarse únicamente con Dios y la gracia, sin ningún otro elemento. Pero el detalle que pasa con el ser humano es que el ser humano es un ser de imagen. Nos gusta ver la imagen. De hecho, las culturas, por ejemplo, indígenas, hace poco acabamos de celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y la imagen misma de la Virgen de Guadalupe es todo un lenguaje para el pueblo indígena. Se dice es un códice,
¿Por qué? Porque el pueblo indígena, cuando los españoles llegan, no tenían un lenguaje propio, una escritura. La forma en que ellos se comunicaban era a través de códices, y en el códice estaba el contenido de toda la cosmovisión o toda la forma de vida que ellos tenían, y se explicaba a través de un códice. Por eso con la aparición, pues ellos entienden completamente lo que los misioneros trataban de explicarle, pero no fue un asunto que los misioneros hayan promovido, sino algo que nos llegó del cielo a través de nuestra Madre Santísima. Porque curiosamente los indígenas adultos se rebelaban a bautizarse a pesar de ser predicado el Evangelio, y mientras los líderes políticos de aquel momento, incluso los religiosos, discutían si los indígenas tenían alma humana, alma racional o no la tenían, pues es que aparece la imagen de la Virgen y entonces vienen las grandes conversiones. Es decir, al momento de recibir la aparición de María en su vocación de Guadalupe, es cuando verdaderamente se inicia la nueva evangelización, vamos a decirlo, en México y todo Hispanoamérica. ¿Correcto? Exactamente, y esto es lo que trato de decir, que cómo se incultura a través de la imagen el Evangelio, aprovechando los mismos elementos originales que ya tenían los pueblos, y cómo será un nuevo sentido a toda la visión de la vida que ellos tenían, y sobre todo también de la trascendencia de sus dioses. Correcto. Pues bueno, vamos a ver quién nos está siguiendo, padre. Vamos a Ángela Rentería, nos dice que bendiciones para todos. A Alberto Cruz de Ciudad Obregón, saludos para el padre Gary. Desde Culiacán, Alberto nos comparte que la estrella que ponemos en la punta del árbol es esa fe que guía a los Reyes Magos y nos debe guiar a nosotros también. Tenemos más. Blanca Fernández nos desea lo mejor. Francisca Guzmán, saludos, gracias. Y pues bueno, vamos a seguir con la plática, padre, porque pues el tiempo es corto y los contenidos simbólicos de la Navidad es muy amplio. Son muy amplios. Y ya que estamos hablando sobre el pino navideño, pues obviamente nosotros somos una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Que toda nuestra fiesta está centrada en Cristo, y Cristo es nuestro motor, es lo que nos mueve. ¿El pesebre o el nacimiento tiene algún significado teológico que nos pueda compartir, padre? Volvemos a lo mismo, es el asunto de la imagen, cómo precisamente eso se utiliza para evangelizar. Así como decíamos ahorita el pino con todo su simbolismo, lo que representa y cómo se motiva a la gente aprovechando sus propios elementos naturales, cómo esto después se comparte con otras culturas. Cuando hablamos del nacimiento del pesebre o del Belén, que son los nombres que recibe, es el mismo significado, es decir, se aprovecha la imagen para evangelizar. Todos estos elementos simbólicos que se manejan en la iglesia y que hoy los tenemos en el templo, por ejemplo, o en nuestras casas, fueron elementos evangelizadores. Es decir, los utilizaron los misioneros para evangelizar las culturas, para evangelizar a los pueblos originales de cada tierra donde llegaban. Las Américas, así como también las Filipinas, Asia, África, el norte de Europa o Europa misma. Es decir, se aprovecharon los elementos que se tenían para evangelizar. Por eso hablamos de cómo el evangelio se inculturiza. Ahora bien, ¿cuándo se empezó a utilizar esto? Tal cual lo conocemos hoy día fue San Francisco de Asís. Anteriormente a San Francisco de Asís había por ahí esparcidos en toda Europa formas y maneras de cómo hablar sobre el nacimiento de Jesús. Creo que San Francisco de Asís, inspirado por Dios, no lo dudo, y aprovechando lo que ya había, completa este cuadro, este tríptico hermoso, con todos los elementos o accesorios que lo adornan. Lo que es, pues, un nacimiento. Es una forma que se empezó a utilizar para evangelizar a las comunidades. Es decir, así como hoy estamos utilizando la tecnología, las plataformas digitales, la computadora, todo esto para evangelizar, en aquel tiempo eran los elementos que se tenían para evangelizar. Y como eran visibles, a la gente se le quedaba mucho mejor, comprendía mucho mejor lo que se quería explicar. Así pues, a través de las imágenes, se empezaron a hacer imágenes del Señor San José, de la Virgen María, del Divino Niño, de los pastorcitos, y sobre todo en las culturas que eran pastoriles, esto encajó muy bien. Particularmente pues donde San Francisco de Asís fue a evangelizar,
que fue en el año 1223, me parece, cuando hizo el primer nacimiento. Y de ahí se fue extendiendo pues, a muchas partes a través de los franciscanos, de los misioneros franciscanos. Más tarde, unos 200 años más tarde, después de San Francisco en Italia mismo, se empezaron a representar ya el nacimiento de Jesús. Es el origen precisamente de las famosas pastorelas, que en México también tuvieron un gran auge, porque se utilizaron el nacimiento, como las posadas y todos los demás elementos que tiene la Navidad, como elementos evangelizadores, algunos propios de la región, otros insertados en la región, pero que fueron de gran ayuda para evangelizar, para llevar el evangelio y sobre todo para que el pueblo entendiera el mensaje de lo que se quería expresar. Es decir, padre, que gracias a San Francisco de Asís, somos una iglesia de tradición, lo dijimos al inicio, hace la transición de la tradición oral a la tradición visual también. Visual, ¿verdad? Sí, de la imagen. De la imagen, es precisamente de lo que estamos hablando esta noche. ¿Algo más que quiera agregar sobre...? Fundamentar un poquito más el asunto de la imagen, el problema de la imagen. El problema de la imagen religiosa se llama iconoclasta desde el punto de vista teológico. Así se la llamó históricamente, el problema iconoclasta. Icono significa imagen y clasta, pues la contraposición o la no aceptación de la imagen. A diferencia de la iconodulía. La iconodulía precisamente estaba muy fundamentada por los religiosos benedictinos en Europa, donde se promovía la imagen para evangelizar. Recuerda que los benedictinos fueron los grandes evangelizadores de Europa y ellos utilizaban mucho la imagen. Los benedictinos nacen precisamente en el siglo VI, ya para el siglo VIII tenían mucho problema con otras culturas o con otras formas de vivir la religión cristiana católica, porque ellos utilizaban mucho la imagen. Eso se le conoce como el problema iconoclasta. Los benedictinos defendían la imagen iconodulía, mientras los que estaban opuestos, la iconoclastía. La iconoclastía tenía de base la doctrina herética del monofisismo. Esta doctrina del monofisismo, que ya había sido superada en el siglo IV, dice que Dios únicamente estuvo presente en la persona de Jesús, en la persona humana de Jesús, de manera temporal. Es decir, que Jesús, mientras estuvo en vida entre nosotros, pues ahí estaba Dios. Pero una vez que Jesús murió, Dios salió de él. Eso es una doctrina monofisista, sostenida sobre todo mucho por la doctrina cristiana no católica. Esa es la base, la doctrina herética monofisista, que se superó en el siglo IV y que fue recuperada por Martín Lutero en el siglo XVI, pero que fue la base también para el problema iconoclasta. Los obispos reunidos en concilio en Nicea, segundo concilio de Nicea, en el siglo VIII, apoyaron la iconodulía, es decir, que la imagen sí se puede usar para evangelizar y sobre todo para dar culto a Dios. Curiosamente, este concilio de Nicea define precisamente la diferencia entre lo que es la adoración y la veneración. Utiliza conceptos griegos. Yo me lo sé en latín. El concepto latino es latría, para referirlo a Dios, que significa adoración, y dulía, para referirlo a todo lo que representa a Dios, todo lo que es creación de Dios y lo representa. En este caso es veneración. Ellos distinguen entre dulía y latría. Los conceptos griegos por aquí los tengo, que ahorita se los voy a mencionar. Latreia es el concepto griego, que es latría en latín, y adoración en español. Proskenesis es el concepto griego de dulía, que es el concepto latino, y veneración en español. Entonces, ellos distinguen estos conceptos para decir que a Dios únicamente la latría, es decir, la adoración, y a todo aquello que lo representa, una imagen, un crucifijo, la imagen de un santo, un signo, cualquier cosa que representa a Dios, porque de hecho toda la creación representa a Dios, no se puede adorar, sino solamente venerar, porque es obra de Dios, o porque se utiliza para llevarnos a Dios. Nosotros, por ejemplo, no adoramos un crucifijo,
Veneramos el crucifijo porque representa el amor que Dios nos tiene al entregar su vida por nosotros. Pero el crucifijo no es Dios, pero lo está representando. A quien adoramos es a Jesús, no el crucifijo en sí mismo, pero el crucifijo para nosotros es el medio que nos lleva. Es como decir, yo tengo un amor a mi patria. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se representa mi patria? ¿A través de qué? De la bandera. De una bandera. La bandera viene siendo el signo que representa tu nación. Pero tú no amas la bandera por como es, no. Tú amas tu patria, pero está representada en una bandera tricolor con un signo en medio, ¿no? Un águila devorando una serpiente. O una bandera que es bicolor, bueno, tricolor también, azul, rojo y blanco, de barras con 50 estrellas. Entonces, no estás orando, no estás, ¿cómo se dice?, amando la bandera en sí misma, sino a tu nación representada en esa bandera. Ese es lo que distingue precisamente el segundo concilio de Nicea en el siglo VIII respecto al uso de las imágenes, que muchos se han utilizado para evangelizar y que muchos de esos signos los manejamos precisamente durante este tiempo de Adviento y de Navidad. Y fíjese que es una parte muy importante la que nos está compartiendo, Padre, porque hablando de la naturaleza humana, el ser humano desde sus inicios siempre, vamos a decirlo así, lo dicen algunos historiadores, que ha sentido la necesidad de ver, sentir, para poder satisfacer sus necesidades, en este caso, con saber de que hay un ser supremo que nos creó, pero ¿quién era ese ser? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos sentir? Porque pues el sentimiento abarca muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Podemos sentir el aire, pero no lo vemos. Podemos sentir... ¿Y cómo se representa ese aire? ¿Cómo es el signo? Una rayita, una rayita, ¿no? O el pelo que se va moviendo. Los emojis, exactamente. Entonces, el ser humano por naturaleza, o nosotros los seres humanos por naturaleza, necesitamos ver, sentir, y a veces hasta poder palpar ese ícono, vamos a decirlo. En este caso, el ejemplo que usted nos menciona, ¿no? El ejemplo del crucifijo. Para nosotros los católicos cristianos, el símbolo por excelencia viene siendo la Santa Eucaristía, que nosotros tenemos ese regalo, ¿no? De que no nada más podemos verlo y sentirlo, sino que lo podemos degustar. ¿Cuándo? Cuando lo consumimos durante el servicio eucarístico. Entonces, creo que podríamos amanecernos hablando de esto, Padre, y no terminaríamos. No terminaríamos, son muchos temas. Vamos a revisar a ver si hay preguntas para que los que están conectados ahorita pues nos puedan hacer. Y la señora Mónica Ochoa nos manda saludos y le manda saludos Padre José. La señora Vianey Coronado también, de aquí de Phoenix, Arizona. Gracias Padre José por estar con nosotros. Belia Humada de Phoenix, Arizona también, le manda saludos Padre. Y yo creo que ahorita Brenda Trasviña, bendiciones al Padre. Gracias Brenda. El Padre, ¿no tiene prendida su computadora, Padre? No se la prendí. Nomás tengo yo ahorita se la enciendo para que también esté monitoreando ahí a las personas que... una de las cosas que nos animó a nosotros, Padre, iniciar este programa, este proyecto, es, obviamente, como usted lo mencionó, ¿no? Es un llamado que el Señor nos ha hecho. Ya teníamos mucho tiempo que mi esposa me lo mencionaba, pero pues no, yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos y no es cuando uno quiera, sino cuando Él te diga ya es hora, y si uno no arranca, pues Él nos apucha, ¿no? Una de las cosas por lo que quisimos hacer este programa, como le menciono, es para formar e informar a nuestra comunidad, ¿verdad? Con este tipo de temas. Y hoy pues nos tocó hablar sobre un poco sobre la religiosidad popular, que es que representa los símbolos e imágenes, en este caso el arbolito de Navidad y el nacimiento o el pesebre, como le llaman tradicionalmente en otros lugares. Pero hablemos en un sentido teológico pastoral, Padre. Cuando hablamos de teología pastoral es algo que nos compete a todos, ustedes como sacerdotes ministeriales y nosotros como sacerdotes comunes, porque recordemos que, que le voy a recordar a ustedes, ¿no? Pero a nuestro auditorio que nosotros por ser bautizados hemos sido ungidos como sacerdotes, ¿verdad? En este caso, sacerdotes de nuestra familia. Cuando hablamos de una teología pastoral, pues, ¿cómo podemos implementar la Navidad para nuestra vida diaria? ¿En qué sentido
podemos visualizar verdaderamente lo que es la Navidad, más allá de lo que es las reuniones familiares, las tradiciones que usted nos mencionó, que son el canto de villancicos, las pastorelas, el compartir y dar regalos. Más que eso, ¿cuál es el sentido teológico pastoral de la Navidad? ¿Y por qué también se nos dice que nosotros adoptamos esa tradición venida de la transición del nuevo solsticio? ¿Cómo podemos clarificar esa parte? ¿O qué sentido teológico pastoral podemos aplicar? Hablándolo en términos muy llanos, prácticamente es la oferta de salvación que nuestro Padre Dios nos ofrece. Esto pues es muy amplio de explicar, pero así, es decir, sabemos que el hacedor de todas las cosas es el Señor, Dios. Y Dios no es un Dios en solitario, es un Dios familia. Génesis nos dice que cuando Dios creó todo, no lo hizo solo, es decir, solo en solitario, no solo individualmente. ¿Por qué? Porque Él cuando crea dice, hagamos. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, dijo, hagamos al hombre. Y es curiosamente como Él dice el Génesis, en el principio todo era caos y estaba Dios. Y dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre el firmamento. Por eso se dice que se compara el Espíritu Santo con una paloma, porque aleteaba. Luego, cuando el pecado de Adán y de Eva, Dios hace una promesa de redención. A pesar de que Dios le duele el pecado del hombre, y el pecado lo que expresa es la separación de la intimidad que uno puede tener con Dios. Dios nos hizo para que lo disfrutáramos. La voluntad divina no era que nosotros viniéramos a este mundo a sufrir, sino que viniéramos a disfrutar lo que Él había hecho y que lo disfrutáramos a Él en toda su creación. Pero generalmente nosotros fuimos tentados por aquel que no podía hacer ya nada contra Dios, porque si no podía hacer nada contra Dios, entonces atento contra su creación. Y la creación más preciada por Dios éramos los seres humanos. De aquí que vino el tentador hacia nosotros, el enemigo de Dios, o el opuesto de Dios, y nos aleja. Pero nos ama tanto que no nos quiso dejar allí, sino que nos promete redención. Y nos promete redención a través del Hijo de la mujer, que va a aplastar la cabeza del malo, representado pues por la serpiente o el dragón. El último libro de la Biblia habla de que la mujer, vestida de sol, rodeada de corona, y está embarazada, y el dragón va en busca de ella porque quiere el fruto de sus entrañas, es decir, quiere acabar con el Salvador. Curiosamente, el primer libro y el último libro de la Biblia hablan de redención. Uno habla de la redención temporal en el tiempo que se cumple, llegar a la plenitud de los tiempos cuando Jesús nace en Belén, y sobre todo cuando Él muere en la cruz y resucita entre los muertos, pero una redención que llegará a su plenitud al final de los tiempos, ya sea nos prolonga el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis. Porque recuerda que la revelación divina tenemos que verla como un todo. Y la Navidad tiene sentido en esa oferta de redención que nos da el Señor. Es decir, ese niño Dios, ese niño que nace en Belén de Judá, es el Hijo de Dios, es el Mesías, el prometido por Él, el que vendría a salvar el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente lo entendemos después de los relatos evangélicos. Los mismos apóstoles y la gente de su tiempo no entendía cómo se iban a dar las cosas. Ahora nosotros podemos entender toda la revelación divina y todo su misterio viendo todo el contexto de la Biblia, que con todo el ropaje humano que tiene de guerra, de conquista, de esto, de aquello, de lo otro, de destierro, Dios va preparando para rescatarnos de las garras del enemigo, es decir, de la desgracia en la que habíamos caído debido al pecado. ¿Y cómo íbamos a escapar de esa desgracia? Regresándonos la gracia. ¿A través de qué? De la fe en Jesús muerto y resucitado. Pero ese Jesús muerto y resucitado nace precisamente en Belén. Y podemos decir que son los dos polos de nuestra fe. El nacimiento histórico de Jesús en Belén, que también expresa un nacimiento espiritual en nuestros corazones, y además un nacimiento escatológico cuando vuelva al final de los tiempos. Y esa fe es la que nos salva en un Jesús
que nace en Belén, que muere en la cruz, que resucita entre los muertos y que vive para siempre. Un Jesús resucitado del cual dan testimonio los apóstoles. Y unos apóstoles que se dedican a compartir el Evangelio, el mensaje que Jesús les había dado. Unos apóstoles que viven esa fe y que son capaces de entregarse hasta la muerte por esa fe en Cristo. Al principio tenían miedo de ser perseguidos y matados como Jesús, pero una vez que ellos reciben el Espíritu de lo alto, el miedo se les va y son valientes para expresar su fe. De hecho, 10 de ellos murieron sacrificados, martirizados, a excepción de Juan, que él murió ya anciano, Juan el apóstol, y el otro, el 12º, pues sabemos que ese se hizo a un lado en el proyecto de salvación, fue el que entregó a Jesús, el Iscariote. Entonces, la Navidad tiene sentido en ese contexto de salvación, que es el gran regalo, la gran oferta que Dios nos da. El domingo pasado escuchábamos a Juan el Bautista que decía, yo no soy la luz, pero soy el testigo de la luz, es el que viene detrás de mí. Y el mismo apóstol Juan, al principio de Génesis, dice que la luz vino al mundo y las tinieblas no lo recibieron. Las tinieblas están representando el mal. ¿Qué hace cuando llega la luz a la oscuridad? La oscuridad huye. Pero aquellos que quieren estar en la luz, pues ahí están. Como aquel señor, ¿no? Que se le perdió su anillo de boda, ¿no? Y que no quería llegar a su casa sin él porque su esposa se lo iba a calzonear. Entonces anda buscando su anillo bajo una luz. Y entonces alguien curioso llega y le pregunta, ¿qué andas haciendo? Es que ando buscando mi anillo de compromiso, dice, mi anillo de bodas que se me perdió. Y empieza a buscarlo con él, pero ¿en qué parte te cayó? Dice, ¿dónde te diste? No, se me cayó, dice, me di cuenta ya, 2 cuadras atrás, dice, pero ya está muy oscuro. Entonces me vengo para aquí donde hay luz a buscarlo. El que quiere estar en la luz va a estar en la luz y va a encontrar lo que necesita. El que quiera estar en la oscuridad estará en la oscuridad. Recuerda que el simbolismo pues, del árbol de Navidad, Cristo la luz del mundo, que viene precisamente a iluminar nuestras tinieblas. Las tinieblas se representan en nuestra vida en la tristeza, en el dolor, en la frustración, en las pérdidas que tenemos, en la falta de paz, en resentimientos, en rencores, en enfermedades. La oscuridad, las tinieblas están representadas allí y Jesús viene a iluminar esa parte. Por eso el color rose, el color no pink, sino rose, se dice en inglés el rosa, que tú estás utilizando, es el color propio de esta semana, del gaudete, del alégrate. ¿Por qué? Porque el Señor ya está cerca de ti. Y nosotros en el Adviento estamos preparando nuestro corazón como un pesebre para recibirlo. Él es nuestra luz y viene a iluminar nuestras tinieblas. El asunto es, como dice el mismo libro de Revelaciones, capítulo 3, versículo 20, me parece, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. La pregunta es si vamos a abrirle esta Navidad a Jesús nuestro corazón para que Él habite allí y nosotros podamos superar toda tiniebla. Podamos perdonar si hemos sido heridos o lastimados, podamos alegrarnos a pesar de la tristeza que a veces podamos sentir. Espiritualmente, pastoralmente, ese es el sentido propio de Navidad. Ya lo teológico lo mencionamos anteriormente. Pero eso es lo que significa para nosotros Navidad y todas estas fiestas tienen ese sentido. El problema que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas quizá, es que se ha recuperado la tradición pagana de todas estas fiestas. Y acuérdate pues que antes pues había el piquete o el ponche, ¿no? Que era compartido solamente para amedrentar o calmar un poco el frío. Se ha quitado eso, pero hoy ya es la bebida y se abusa de ella. Antes había cantos como el villancicos y todo eso, pero nomás hoy lo tomamos como pretexto, rato que venga la música para el bailongo. Sí. Entonces, mucho se ha ido recuperando el sentido pagano de todas estas fiestas, pero nosotros como cristianos estamos llamados a recuperarlo y a no perder la tradición que tiene todo un sentido teológico, espiritual y sobre todo vivencial para nosotros. Pues, como dicen, cuando la dicha es buena, el tiempo vuela. ¿A poco ya se acabó el tiempo? Pues yo por mí me pudiese quedar otras 3 horas o 4 más. Vamos a ver quién está conectado. Tenemos algunos conectados todavía. Luis Miguel. Mira, Luis Miguel nos está mandando saludos. Pero es Luis Miguel de Mesa, Arizona. Okay. Tengo la fortuna de conocer a este joven, este muchacho, este señor.
A él y a su esposa fuimos compañeros de la generación 2009-2011 del Instituto Quino, y okay. También creo que es muy activo en su comunidad. Y pues la invitación para ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, pues que para que empieces a compartir esta tu página, mándanos tus comentarios, mándanos tus sugerencias. ¿Qué temas de actualidad te gustaría escuchar? Recuerda que ya estamos estructurando más temas de formación e información, pero pues vamos a ir creciendo paulatinamente de acuerdo a como tú nos lo sigas pidiendo. Padre, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera añadir? Sí, que si quieren volver al Padre, que inviten. Si quieren volver a escuchar, bueno, pues aquí este es su programa, Padre. Al contrario, pues muchas felicidades por esta aventura que están iniciando. Sé que no es un proyecto únicamente tuyo. Hay muchas personas que están atrás aquí de cámara y que sabemos que están apoyando y que han hecho posible este proyecto. Cuenta con mis oraciones y mi bendición para que esto no solamente continúe, sino crezca y que haya perseverancia, sobre todo que no nos cansemos de abordar el tema de Dios, porque a la larga lo que afecta mucho el asunto espiritual es precisamente el cansancio. Pasa como la pandemia, que al principio teníamos miedo, después nos relajamos, y ahorita ya pues decimos que la pandemia nos hace los mandados, ¿no? Y hoy estamos viendo las consecuencias de todo esto. Así es, Padre, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos, gracias a las familias que están haciendo posible esto, a todos los que llegaron y los que pues se quedaron en el camino, pues la invitación para que el próximo martes pues nos acompañes en punto de las 7 de la noche, tiempo de Arizona, donde vamos a estar compartiendo, Padre, pues este año que lo acaba de declarar el Papa Francisco como el año de San José. El año dedicado al Señor San José. Dedicado al Señor San José. Entonces, vamos a estar hablando sobre ese tema el próximo martes, las 20 formas que nos dio el Papa para recibir indulgencia plenaria. Sí. Si tú necesitas, creo que también yo, tener más información sobre cómo podemos recibir las indulgencias plenarias que el Papa nos está pues brindando a través de esta celebración en honor de San José, pues el próximo martes vamos a tener ese punto de vista que vamos a estar platicando. Padre, buenas noches, muchísimas gracias y un placer estar con usted. Buenas noches y saludos a toda la comunidad. Bendiciones. ¿Puedo hablar?